Bueno, yo creo que es perfectamente sostenible, aunque han hecho todo lo posible para que no lo sea. Es decir, la visión que tenemos un poco es que desde IAG han hecho un diseño de estructura de todo lo que es las diferentes compañías en la que Iberia no encaja del todo. Es decir, cuando se hace la fusión, sabéis que se planteó como una fusión entre iguales. Entre iguales más o menos, porque ya había pequeñas diferencias, pero bueno, un poquito más grande la British, un poquito más pequeña Iberia, pero no era una absorción en absoluto, se supone que era una fusión. Lo que pasa es que desde entonces todo esto ha ido cambiando en la velocidad de vértigo porque han aplicado políticas totalmente distintas en una compañía y en otra. Es decir, donde la British ha hecho una tremenda inversión de más de 7.000 millones de euros, ha metido gente, se hablaba de 7.000 trabajadores nuevos, ha invertido en la última generación de aviones, los más nuevos que están saliendo, pues Iberia ha hecho justo lo contrario en todo. Es decir, la poca renovación de flota. Bueno, primero ha dejado un montón de aviones que ha ido pasando a otras compañías. Montó, como sabes, lo de Iberia Express. Lleva, pues no sé ahora mismo si son. Se ha parado, pero me parece que iban ya 16 o 18 aviones que se le ha pasado, que son aviones de Iberia. Pero se le ha pasado a esta compañía supuestamente nueva, con gente desde luego nueva, no ha pasado nadie de Iberia a esa compañía, sino que es gente que entra de la calle, con lo cual han ido quitando trabajo de Iberia, aviones, líneas, slots, etcétera, y se supone que entonces es imposible que se pueda mantener la misma plantilla. Por otro lado, ha ido dejando líneas sin tener que ver con Iberia Express, que tiene mucho más que ver con la British, como es la de Johannesburgo, o incluso planteamientos que hay en América Latina, que era un poco la joya de la corona de Iberia, pues se están haciendo rutas a través de Londres para ir a Latinoamérica, desde Madrid. O sea, son cosas que indican otro planteamiento distinto. Y en la propia renovación de la flota, pues Iberia ha empezado todavía ahora, muchos años más tarde de cuando, o sea, esto lleva hablándose 10 años, y lo que está cogiendo son aviones 330, que son aviones efectivamente, sobre todo para el largo medio radio, o sea, para lo que sería Centroamérica, más eficientes que los 340 que está utilizando, más baratos porque tienen dos motores, gastan menos combustible, pero son aviones que ya ni se fabrican, o sea, están fuera ya casi de catálogo. Es decir, ha tenido una política completamente distinta, contraria a la que ha tenido la British. Entonces, claro, esto ha ido descompensando tremendamente las dos compañías supuestamente iguales en fusión. Ahora mismo no sé si quedan 80 aviones o una cosa así, el proyecto es para 56. Claro, con 56 aviones es imposible mantener la plantilla ni siquiera con este ajuste, por llamarlo así. Mira, quizá hay unas cifras que son bastante explicativas. Es decir, eran 120 aviones lo que tenía Iberia aproximadamente, creo que eran 126 hace unos años, y tenía unos 200 trabajadores por avión. Con toda esta reestructuración vamos a quedar unos 16.000 y pico trabajadores en la compañía, y van a ser 307 trabajadores para 307 trabajadores por cada avión. O sea, aumentamos el número de trabajadores por cada avión porque, claro, estamos perdiendo líneas, estamos perdiendo rutas, estamos perdiendo todo. Claro, es imposible, es decir, los aviones no engordan y van a los mismos pasajes aunque lo llenen. Claro, entonces, quiero decir con esto que primero el planteamiento ya ha sido distinto de lo que eran los acuerdos de fusión. Y segundo, pues sobre lo que preguntas, claro, de si es sostenible, si siguen con esta política, no. Y además, para ellos yo creo que está claro, porque su planteamiento es desmantelar Iberia. Bueno, de hecho lo están desmantelando y nuestra percepción es que es desmantelarla del todo, probablemente incluso, porque al final lo que queda, y es así generalmente en todas las grandes compañías, son una compañía grande que con otras compañías más pequeñitas de vuelos regionales o
o interiores, locales, más o menos, son para engordar, digamos, para llenar los aviones de las rutas largas, que son los que saldrían más rentables. Entonces, IAG ya lo tiene. En Inglaterra tiene la BMI, que la compró la British, y aquí pues está a punto de comprar Vueling, que bueno, ya tiene un porcentaje alto, pero lo que quiere es el 100%. Probablemente incluso si compra Vueling al 100%, haga desaparecer, igual que lo hizo antes ya con Click-Air. Antes montó Click-Air, la fusionó con Vueling, y la Iberia Express esta, si se queda con el 100% de Vueling, probablemente la deshaga también, porque están haciendo el mismo trabajo, no tiene mucho sentido. Iberia, sin embargo, pues no encaja muy bien aquí, porque es una compañía demasiado grande para hacer ese papel, y sobre todo tiene todavía parte de las rutas que dan más dinero, que son las de Latinoamérica. Han quitado aún así bastantes, pues han quitado Recife, bueno, dos vuelos que había al norte de Brasil, estaban por quitar Habana, Santo Domingo, en fin. Yo creo que lo que han aceptado con este acuerdo, bueno, los representantes de los trabajadores de los sindicatos mayoritarios, la excusa que han puesto, porque aquí realmente no hay un modelo para salvar Iberia, para que Iberia crezca. Aquí lo que hay es una primera fase donde estos 3.000 y pico que se van, sobre todo si se hacen 2 años, como pone del 13 al 15, pues casi todos, no sé si podía llegarse a todos, pero casi todos podrían ser a base de prejubilaciones. Y con un ERE que está pendiente, vamos, vigente desde el 2001, con sucesivas actualizaciones y tal. Entonces, yo creo que lo que, por lo menos en lo que argumentan, es que al menos a toda esta gente mayor la van a quitar con unas condiciones menos lesivas que con el otro ERE que ya habían presentado la compañía y tal. Ese es el argumento, pero efectivamente en lo que es el futuro de la compañía no dice nada, en realidad. Entonces, lo que sí puede pasar es que Iberia, vale, cumple esta primera parte, gana tiempo, se quita ya un montón de trabajadores de encima, se quita gran parte de las condiciones que se tienen ganadas en convenios. ¿Sabes qué convenio? O sea, Iberia tiene un convenio propio desde hace muchísimos años. Bueno, en realidad tiene 3. Porque tiene un vuelo, o sea, otro convenio para vuelo, y tiene otro convenio para los pilotos, aparte del de tierra, ¿no? Entonces, ese convenio está un poco por encima de los que hay en el sector. De hecho, pues hasta hace unos pocos años era el único. Luego, pues con entrar compañías nuevas y tal, pues han podido hacer algunas sin convenios, siquiera, y los convenios que han hecho de algunas compañías pues están por debajo del de Iberia. Aparte de que se les sale también más barato, pues esto, gente nueva, claro, han empezado hace poquitos años, el más antiguo pues llevará 5 años o 7, ¿no? Cuando, bueno, pues yo por ejemplo llevo 31 ya en la compañía. Entonces, bueno, yo creo que Iberia lo que quiere es ganar ahí un tiempo para hacerlo en diferentes fases. Pero yo creo que no ha cambiado, porque ni siquiera es Iberia. Mira, hay en algunas reuniones así que hemos tenido en el SEPLA, ha habido compañeros del SEPLA que nos han dicho, dice, hemos sacado la percepción en algunas reuniones con la alta dirección, incluso con el Lozano y el Antonio Vázquez, que ni siquiera ellos tienen capacidad de movimientos para ciertas cosas. Es decir, para los detalles igual sí, pero para cambiar esta política, estos planteamientos, ahí mandan los ingleses. Hombre, dijéramos que yo creo que a determinado nivel pensamos que esto es un plan estructurado, no solo desde Inglaterra, sino los grandes accionistas españoles también están detrás. El EAS Bankia, no sé si el Corte Inglés también, pero bueno, esto es una cuestión de dinero y de conseguir dinero a corto o medio plazo, ¿no? Lo que son las entidades financieras. ¿Quién gana con esta fusión entonces, ellos? Pues mira, con esta fusión yo creo que acabará ganando Bankia, acabará ganando Vueling,
Y bueno, pues ahí está también un poco a determinado nivel cuál ha sido la labor de este gobierno, con Piqué y Rato por detrás de esta... Bueno, y ganan los intermediarios estos que son vende obreros, vende patrias y vende lo que haga falta. Es decir, British, por supuesto. No, pero British, por supuesto, pero me refiero que Lozano se lleva un dineral por hacer esta gestión, igual que el Vázquez. Y tienen experiencia en eso, como a lo mejor sabéis. Quiero decir, sabes que estuvieron en Tabacalera. Sí, Antonio Vázquez fue Altadis, la que fusionó Tabacalera con una compañía francesa que no recuerdo el nombre, y luego se vendió a Imperial Tobacco, que es una empresa inglesa. Entonces, bueno, o sea, casi la jugada es poco más o menos la misma, ¿no? Sí, pero que ellos como intermediarios se llevan un montón de dinero. Quiere decir que hablamos de barbaridades, entonces, claro, millones de euros, entonces, claro, pues eso sí ganan, eso ganan siempre, de hecho. O sea, ahora mismo, por ejemplo, antes dijimos que habían quitado la línea de Johannesburgo y lo cambian por una que yo no he visto bien las cuentas, pero es que es casi imposible que sea rentable. O sea, es una línea a Luanda. ¿Nosotros qué relación tenemos con Luanda en este país? Luanda es una ex colonia portuguesa que a lo mejor ahí hay toda una cantidad de movimientos de gente. O aquí hay gente de países africanos que pueden ser importantes a nivel de trasiego para allá y para acá, pero no Luanda. Y en todo caso no es ningún país que tenga, no sé, esté muy desarrollado. O sea, todavía Sudáfrica además, que las cuentas que nos han contado siempre han sido normalmente también ¿cómo se dice? Dando beneficios y movía un montón de carga y tal. Quiere decir que la carga, por ejemplo, es lo primero que han cogido los ingleses. Ahora mismo lo que es Iberia Cargo se sigue medio llamando así, bueno, y tampoco del todo, porque ya le han puesto algo de IAG, y la mitad de los gestores que lo están llevando son de British ya, son de British. Entonces, quiero decir, es una absorción, por volver un poco al principio, que nunca le quisieron llamar así, y yo no estoy seguro de... Bueno, desde luego los trabajadores nos creímos un poquito el tema de la fusión entre iguales, pero todas las políticas, todo lo que se ha ido desarrollando después va en otra línea. Por lo tanto, nosotros no nos creemos y no hemos visto que haya un plan de desarrollo, un plan de viabilidad, un plan de crecimiento. Eso no lo hemos visto. Es por eso... Ni siquiera los acuerdos que se han firmado últimamente, ni siquiera recogen ningún tipo de plan de viabilidad. No, hablan. La empresa va a seguir siendo cada día más pequeña, con lo cual es imposible que dé beneficios, con un número porcentual de trabajadores mayor, al tiempo que en ningún lugar pone cómo se va a llegar a esa viabilidad, ¿no? Lo único que tenemos claro es que lo que va a haber son recortes salariales, recortes de condiciones laborales y todo, bueno, pues... Sí, bueno, a lo mejor lo has visto, quitan días de vacaciones, quitan festivos, se meten con la antigüedad, todo lo que han querido. De todas formas, esto siempre lo han querido meter cualquier empresario, lógicamente, ¿no? Pues es ahí donde me quedaba la duda que te comentaba antes, es decir, Iberia aparentemente en la fusión tiene un papel, que es una fusión entre iguales, dos compañías grandes. También existe ese papel en Europa mismo, pues de las fusiones hay una que es KLM France, y no ha habido ahí un desajuste que sepamos especialmente gordo. La mayoría del resto sí. Bueno, Lufthansa, por ejemplo, pues ya tiene una preponderancia con el resto de las que tiene, pero podría haber sido. Lo que pasa es que da la impresión en estos poquitos años que lleva, estos 2-3 años. Aquí es que quizá lo paradójico es que realmente Iberia se convierte en el salvavidas de British. British era una compañía que tenía un agujero económico gordo, alrededor de los 4.000 millones de euros a cuenta del fondo de pensiones que tiene para los trabajadores. Iberia tenía una caja de 2.000 o 2.000 y pico millones de euros. Llegado el momento, lo que está ocurriendo es que British Airways, que era una compañía en quiebra técnica realmente, está saliendo un poco del agujero, y Iberia está entrando en quiebra técnica. O sea, es alucinante, ¿no? Sí, por eso digo que no sé muy bien si estaba previsto desde el principio o ha ido cambiando con el tiempo, pero ciertamente no estoy seguro de que los directivos quieran esa viabilidad de Iberia. En realidad pensamos que esto es un plan estratégico pensado y maquinado con tiempo. Quizá lo que ha acelerado mucho el proceso ha sido la nueva reforma laboral, lo que ha dado pie a determinado nivel a que Iberia y British Airways puedan apretar mucho la maquinaria para intentar acelerar un poco el proceso. Claro, es que esa podría ser otra vía de análisis,
pero no sabemos, es un poco especular. Es decir, que hayan querido aprovechar también tanto la crisis como el tema de la fusión y los problemas que se han ido generando para sencillamente rematarnos en nuestras condiciones laborales aprovechando la reforma laboral. Es decir, pues lo que estábamos hablando, bajar los sueldos, quitar días de vacaciones, quitar festivos, quitar o rebajar por lo menos o congelar como mínimo la antigüedad, en fin, todo un montón de detalles que son un poco los que sobresalen en un convenio frente al Estatuto de los Trabajadores, que sería un poco la base, pues aprovechar y quitarlos. Eso lo están haciendo en todas las empresas, o en una parte de las empresas. Entonces podría ser otra de las posibles explicaciones un poco para todo este lío que han preparado aquí. Ya aquí sería la cuestión de hacer una crítica a los sindicatos mayoritarios como tal, Comisiones y UGT, que habría que partir de la base de que Comisiones y UGT no vive de sus afiliados ni de sus cuotas, sino de las subvenciones que recibe del Estado y de las compañías y de los privilegios que otorga Estado y compañías a determinados dirigentes de este sindicato. No sé si entrar. ¿Sí? Yo creo que Comisiones y UGT en la actualidad lo que está fundamentalmente tratando de salvar la estructura. En este país hay un porcentaje de afiliación a los sindicatos mínimo, creo que en total ronda el 12%, no creo que lleguen al 6% de los trabajadores entre Comisiones y UGT, pero aún así son los que legitiman o legitiman un poco, dijéramos, joder, no sé cómo decirlo, hostias. Joder, no sé. El tema de los liberados. No, son el referente social, por decirlo de alguna manera, que legitima cualquier tipo de cambio, modificación y demás. Son nuestros interlocutores oficiales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso interesa a todos los lados, interesa en el sector aéreo, interesa a nivel general. Entonces, es paradójico, es que, joder, tampoco lo tengo contrastado, creo que acaban de recibir 3.000 millones en formación, 3.000 millones de las antiguas pesetas. Este es un acuerdo que se firma a través del Ministerio de Fomento, por decirlo de alguna manera. El Ministerio de Fomento está detrás. Aquí todo el mundo se ha apuntado un tanto. El Ministerio de Fomento, pues consiguiendo a determinado nivel eliminar un problema que había en el sector. Los sindicatos, pues consiguiendo 600 despidos menos. Y para los despedidos, pues unas condiciones un poco mejores. Quedan 16.000 y pico, evidentemente, que van a quedar en unas situaciones mucho más precarias. Bueno, hemos puesto en la balanza y 3.000 eran más importantes que 16.000. Y luego la compañía, que también a determinado nivel ha dado pues una especie de gesto para llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, vale, nos dejamos más dinero y demás y solucionamos el problema. El problema es que esto no soluciona nada. Simplemente alarga un poco la cosa, se consigue paz social hasta octubre, porque están esos 6 meses en los que supuestamente se van a estar negociando lo que serían las nuevas medidas de productividad. Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar seguramente en octubre en una situación con menos trabajadores, con una empresa más pequeña y nuevamente pues en conflicto laboral. El tema en el que estaba dudando, Chema, si entrar es la capacidad de poder, el poder que tienen estos sindicatos en esta compañía y en otras del estilo, que son básicamente las que vienen del sector público. Hasta ahora, por lo menos, no sé todo esto si les cambiará algo, y seguramente es una parte de lo que están intentando recomponer. Comisión Sujetera, los dueños de la empresa. Es decir, ellos han puesto a todos, sin ninguna excepción, todos los directivos, pero desde mi jefe, que no pasa de ser un supervisor jefe, para arriba, todos los niveles se los reparten entre comisiones y UGT. Este para ti, este para mí, 2 para mí, ¿eh? Cuando alguien ha cogido 2, el otro tiene que coger otros 2 a la siguiente, así todos. Pero incluyendo los directores generales, quiero decir, no estoy hablando del que trabaja por allá a pie de obra, sino incluyendo los directores generales. Esto supone, primero, que tenga una afiliación muy por encima de la media que comentaba Chema, es decir, la media esta de 12, 14 que puede haber a nivel del país. Bueno, en Iberia es del 70% o 70 y tantos %. ¿Por qué? Porque tienen un poder tan grande que los trabajadores, sobre todo los menos concienciados, lo que van es al que hay de lo mío. Nosotros le llamamos los sindicatos de que hay de lo mío a estos sindicatos. Hay un clientelismo. Porque, claro, es un rollo clientelar. Porque sí, efectivamente, han tenido una capacidad de meter a mi prima, la del pueblo,
de trasladarme a donde no doble el lomo, de darme un curso para hacer no sé qué, de ponerme de jefecillo de algo, en fin, todas esas historias pequeñas o a lo mejor no tan pequeñas que hay en las empresas, pues, y luego ya te digo, a nivel de ir nombrando ellos mismos, en connivencia con la dirección, que también la han puesto ellos en su momento, pues es decir, ahí hay un rollo clientelar de la hostia que esta gente quiere seguir conservando y tiene que negociar en cosas gordas como esta, incluyendo cómo mantener su nivel de influencia, a lo mejor en todas las nuevas compañías que vayan saliendo y tal. Mira, en Iberia, por ejemplo, y no es la única, tienen una cosa que se llama delegados de apoyo, que eso no existe en la LOLS ni en ninguna parte, ni es legal y a lo mejor ni siquiera es ilegal, porque son acuerdos a los que llegan las compañías con ellos. Estos son delegados que se suman a los delegados que efectivamente por ley tienen, es decir, que en el caso de Iberia, por ejemplo, son muchísimos, es decir, que a lo mejor hay un 20% más de los que les corresponden que se los regala la empresa. Claro, la empresa no regala las cosas porque sí, ni esta ni ninguna. En este caso, por un lado, por el poder que tienen de arriba abajo, como digo, de todos los jefes nombrados por ellos, pero también porque a la empresa le interesa tener este colchón. Por ejemplo, en este caso que hemos estado viviendo, el nivel de lucha ha ido subiendo muy por encima de lo de que prácticamente ninguno esperábamos, y desde luego mucho menos que nadie ellos, los de comisiones y UGT. Pero tienen ese gran poder para paralizar esto. Primero lo han firmado, ya han dicho que lo iban a firmar, y luego pues han dedicado a recorrer la empresa vendiendo el miedo, ¿no? El miedo a que si no se firma esto es peor, porque las otras condiciones que pondría la empresa serían despidos más baratos, mayores y en peores condiciones, etcétera, etcétera. Esa es el poder que tienen estos sindicatos. Y eso es una parte, yo creo, donde que estaba dudando si me entra o no, que están negociando. Eso sí es una parte de las que están negociando. Eso, vamos, esta vez y anteriores. Es la particularidad de que Comisión y UGT tienen que salvar su estructura solo se salva a base de dinero, y el dinero lo da quien lo da. Entonces, bueno, evidentemente, pues desde muchos lugares dudamos de la honestidad y del trabajo real que hay detrás de todo eso, y lo que hay realmente son los intereses aparte, son los intereses como organización para salvar la propia organización. Dijéramos que casi Comisión y UGT hoy en día funcionan como empresas que reciben unos dineros enormes, que los reciben del Estado, prácticamente son una institución más del Estado, en realidad. Es decir, entonces, bueno, pues hacen ese papel. Ellos siempre se consideran no asamblearios. De hecho, cada vez que se les propone en un momento dado decir, oye, vamos a someter esto a referéndum, que los trabajadores decidan, ellos dicen que no son asamblearios. Es decir, que han ganado las elecciones, que tienen 100 y pico delegados detrás, y que durante estos 4 años, evidentemente, pues será lo que ellos consideren, que para eso son los padres de todos nosotros. Sí, eso nos lo repiten a menudo, pero es que además tienen el suficiente poder para manejar esos cambios en los trabajadores. Es decir, toda esta gente que efectivamente... Mira, por ejemplo, para que veas una idea, las cifras de la Muñoza han sido punta de lanza realmente en esta lucha. Y de hecho, la primera marcha que sale de la Muñoza, el lunes, no sé si fue 4, ¿no? Me parece, 4, cambia radicalmente, porque nosotros tenemos una percepción, además, la verdad es que, como verás, no nos caen nada bien estos chicos de comisiones UGT. Nosotros creemos que desde el principio tenían idea de hacer un pequeño paripé, un pequeño teatro, con el que después vendernos a los leones a cuenta de todas estas cosas que ellos tienen por detrás con las empresas. Todos estos liberados, todo este dinero que les llega, todos estos medios, en fin, ya te digo, tienen grandes salas allí, bueno, todo esto, ¿no? Entonces ellos querían hacer un poco de teatro, de lucha, un poco frente a la empresa y tal, y luego firmar. El tema es que se les fue un poco de las manos y lo que parecía un pequeño teatro se convirtió en un gran teatro, ¿no? Una fuerza impresionante. Y quizá le resultaba un poco más difícil dar marcha atrás. Lo que pasa es que lo tenían con estas dos cosas. Primero, firmar ya supone que la gente ya le da un bajón. Dice, bueno, pues si ya está firmado, ¿qué podemos hacer?
¿para qué sirve ya la lucha? Si realmente los que legalmente pueden hacerlo ya lo han hecho, ya les han matado por un lado. Y por otro, el miedo, como he dicho antes. Es decir, si no hacemos esto, eso también lo utilizan a menudo, yo el caos. Si no hacemos esto es peor, porque viene la cosa más gorda. Entonces, por ejemplo, en la propia Muñoza, fue de los sitios que hicieron un referéndum ahora para acabar esto. No era vinculante, pero lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿ahí qué ha pasado? Pues dos cosas. La parte mayoritaria, que ve que una vez que está firmado, ¿para qué vamos a seguir peleando si el tema ya está hecho? Pues ha habido una excepción grande, más grande de la habitual. Han votado 1000 y pico y son como 3000 y pico. O sea, seguramente no ha llegado al 50% de la gente que ha votado. Y luego de los que han votado, aún ha salido mayoritario los que han dicho que es de acuerdo a este acuerdo, a la firma del acuerdo. Y ahí sí tiene mucho que ver el miedo. Ellos hicieron una asamblea por la mañana antes de poner las urnas, que fueron poniendo luego a lo largo del día, vendiendo esta idea que te comento, ¿no? Es decir, si no firmamos esto, lo que viene es el otro ERE que nos plantea la empresa, 20 días por año, más gente a la calle. Bueno, también hay que tener en cuenta y descuelgue de convenio, que era otra de las cosas que ya había visto. El proceso democrático ha sido nulo. Realmente se convoca el referéndum de un día para otro. Ah, sí, claro. Pues todos los delegados en ese momento lo que están haciendo es haciendo hincapié en la necesidad de firmar ese sí. Es decir, como si la lucha no pudiera llevar a ningún lado. O sea, la lucha ha llevado hasta donde podía llegar. Y ya supuestamente no se puede conseguir nada mejor, ¿no? Ese es un poco el planteamiento de Comisión UGT. En el aeropuerto ha sido curioso. Las urnas se han puesto arriba, cerca del personal. La gente entraba por grupos pequeños, a la gente se le leía la cartilla y la gente votaba. Solo sus afiliados, evidentemente. El resto de los trabajadores no teníamos derecho a votar en esas urnas. Entonces, pues... Claro, bueno, sí. ¿Se han refrendado la cuestión los trabajadores? Pues en realidad no. Es que está además muy descompensado. Es decir, toda esta gente que le regala a la empresa, estos delegados de apoyo que comento, lo sacan a menudo, pero sobre todo en situaciones como esta. Es decir, donde Chema o yo, si queremos hacer una cosa en horas de trabajo, tenemos que pedir un permiso particular y, pues claro, ellos cuando se movilizan tienen un ejército de gente por todas partes moviendo estas cosas. En este caso, pues tocaba miedo, pues miedo. Si tocara otra cosa, tocaría otra cosa. El clientelismo es muy fuerte. Entonces hay una gran cantidad de trabajadores de comisiones y UGT que están afiliados a estos sindicatos que consideran necesario votar o hacer lo que el sindicato mande de cara a poder tener algún tipo de prebenda en un futuro, ¿no? Un cambio de cara a que si hay nuevos despidos en un futuro no sean ellos porque ellos votaron, ellos están siempre a su lado. Y bueno, pues imagino que cierta parte de razón hasta es posible que tengan, ¿no? Seguramente. Bueno, al menos lo venden, al menos lo venden. Sí, ¿no? De hecho... Venden esa idea de que casi hacen ellos las listas. Yo creo que hasta ahí no llega tanto la cosa, pero lo venden y la gente pues un poco por acojonó. Dice, no vaya a ser. Nosotros ya se ponía en esta convocatoria de huelga, pero en toda la lucha que llevamos el último año y medio, prácticamente el discurso es el mismo. Nosotros lo que proponemos es que haya un plan de crecimiento, un plan de viabilidad, un plan que lleve a la empresa a tirar para arriba en lugar de tirar para abajo. Y por lo tanto, en la parte que más nos interesa como sindicato, es decir, a partir de ahí puede que suba la cantidad de trabajadores en lugar de bajar y que las condiciones como mínimo, incluso en unas circunstancias como esta, se puedan mantener. Esa es la línea general. Luego, claro, en las negociaciones entrarían detalles del tipo que fuera, pero nosotros lo que planteamos es que exista ese plan de viabilidad, ese plan de crecimiento, ese plan de desarrollo. Y en esa onda nosotros lo veríamos bien, Incluso no tanto el ERE como tal, que nosotros en general estamos en contra de todos los EREs, porque cualquier ERE, por muy bueno que sea, lo que supone es que baja la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Pero quizá no nos opondríamos, por ejemplo, a las prejubilaciones que pudiera haber, sobre todo si son voluntarias, como estarían en este anterior. Es decir, que si le dan a los trabajadores la oportunidad de prejubilarse, sobre todo, además yo no entiendo muy bien por qué, bueno, tiene relación con lo que estamos hablando, pero también un poco más genérico, ¿no? No me entra muy bien en la cabeza que si el porcentaje de paro juvenil es del 50%,
lo que pretendan es alargar la edad de jubilación. No encaja muy bien, no encaja muy bien. Sobre todo cuando no están siendo capaces de generar empleo y de crecimiento, ¿no? Entonces, si tampoco hacen esas políticas de crecimiento, no son capaces de generar empleo, hay un 50% de paro juvenil y quieren que sigamos trabajando los viejos más años, pues es imposible que rebajar ese nivel de paro juvenil. Lo hablan, sí, están todo el rato hablando de bajar el nivel de empleo juvenil y tal, pero, o sea, de paro juvenil, quiero decir. Sí, la verdad es que CNT ha estado desde diciembre del 2011 tratando de organizarse con el resto de sindicatos de la compañía, incluidos Comisiones UGT. Comisiones UGT nunca han venido a ninguna reunión que hemos propuesto, porque veíamos clara la cuestión. Iberia Express iba a ser la punta de lanza, por decirlo de alguna manera, del desmantelamiento de Iberia. Es la forma de sacar producción y medios productivos de la compañía, y cuando tú sacas medios productivos, producción de la compañía, hay menos ingresos, tienen más trabajadores de la cuenta, etcétera, etcétera. Y llegamos a la situación actual. Y siempre nos hemos opuesto tanto a la forma de crear Iberia Express como a la actual forma que pretende imponer la empresa de reestructuración empresarial. Es un timo. En realidad simplemente los trabajadores vamos a pagar, como prácticamente siempre, las decisiones tomadas en beneficio de la empresa. Es Sí. decir, Nosotros además, perdona, en esta idea de llevar un año y pico enfrentándonos a esta historia, hemos pretendido siempre, y a pesar de la opinión que tenemos, que no la hemos cambiado, de estos sindicatos y sus formas de funcionar y todo esto, sí hemos hecho un esfuerzo grande, y especialmente desde CNT, para que todos los sindicatos de la empresa haya una unidad en la lucha. Eso no solamente en las asambleas y tal, sino en forma práctica, pues hemos convocado una cosa que llamamos Mesa por la Unidad, que nos reunimos prácticamente cada semana y donde prácticamente cada semana también invitamos a todos los sindicatos, incluyendo comisiones UGT, o sea, incluyendo a los firmantes del acuerdo, también a los de vuelo, es decir, insistimos en esa idea porque ellos, como también hablan de unidad, pues le damos la oportunidad de hacerlo. Y les hemos ofrecido, si no les parece bien o creen que es un poco degradarse venir a una reunión que convocan sindicatos pequeños, le hemos dicho, bueno, no pasa nada, desconvocamos esa reunión, convocadla vosotros, nosotros iremos sin ningún problema. Pero eso también se ha repetido por 50 veces que lo dejan estar, no lo rechazan frontalmente así como para que lo puedas utilizar, pero sencillamente ni lo hacen, ni vienen, ni dan esa oportunidad de trabajar en conjunto, ¿no? Eso es una... Y bueno, pues ahí insistimos. De hecho, el martes hemos convocado de nuevo la mesa por la unidad, a pesar de esta cuestión, porque además queremos ver las posibles adhesiones que tenga la huelga que estaba planteada para el 25, 26 y 27 de otros sindicatos y otras organizaciones, ¿no? Que queremos ver un poco antes de dar el paso definitivo. Bueno, la huelga está convocada, eso ya está puesta en su tiempo, lo tiene la empresa y lo tiene el ministerio y se ha pasado por el SIMA y todas estas cosas que nos hacen estar ahora, pero sí queremos saber que pueda tener eco y fuerza suficiente para que sirva, es decir, para que haga fuerza frente a la empresa, para que presione, ¿no? Y si no, pues bueno, lo valoraremos finalmente ahí, pero nuestra idea como CNT es que no merecería la pena hacer ese esfuerzo y ese gasto de un arma que debería normalmente funcionar, ¿no? Pero vamos, la huelga sí está convocada en principio por CESA y CNT. En este tiempo de lucha también se han ido generando otras cosas un poco al margen de los sindicatos, y como es los lunes al sol, que es unas convocatorias que se hacen a través de los WhatsApp sobre todo y de los correos electrónicos y tal, que empiezan un poco por gente descontenta con los sindicatos, que tampoco analiza mucho las diferencias entre ellos. Los sindicatos pues lo identifican con los gordos y son gente que nos vende, que nos traiciona y que al final firma contra nosotros y tal. Entonces
a nosotros, por ejemplo, como CNT nos pareció bien esa idea y siempre la hemos apoyado. Y hemos difundido sus convocatorias, hemos asistido a algunos a veces y bueno, nosotros somos más partidarios de una estructura organizativa más organizada, más estructurada, como pudiera ser un sindicato y en este caso nuestro, pues por CNT. Pero sí que lo apoyamos, este tipo de planteamientos. Ha habido otros pequeños grupos que se han encargado de pedir firmas en contra de este plan y en contra desde luego del desmantelamiento en general de Iberia y tal. Se han entregado, se han movido en 2 o 3 sitios. Es decir, todas estas cosas sí que, de hecho, en estas reuniones de la Mesa por la Unidad, pues muchas veces han venido de los lunes al sol, han venido algún grupo de estos, por ejemplo, entre los TMAs han sido algunos de los que han tomado firmas y han estado en las reuniones. Y también hay otra vía paralela que va para bastante más largo plazo, que es esta asociación que se ha creado de afectados por el desmantelamiento de Iberia, que es una iniciativa que de hecho CNT estaba trabajando en una iniciativa similar y hemos preferido apoyar esto, que es una cosa más de conjunto. Y desde luego pues desde el sindicato se apoya, recogemos pues de gente que quiere adherirse. De hecho ya van con más de 1.500 personas adheridas. Lo que pasa que esto es un tema que irá a bastante más largo plazo. Esto es un tema que iría por lo penal y administrativo. Y bueno, para que te hagas una idea, y ha sido una de las influencias para mover este tema, los de Sintel, lo de Sintel, bueno, tú no te acordarás, casi no habías ni nacido, estuvieron aparcados en la Castellana, acampados mucho tiempo, tal. Bueno, hicieron una idea de este estilo, de denuncia, y justamente acaba de salir hace 3 meses todavía, 2 o 3 meses, o sea que han pasado un montón de años. Han ganado, eso sí, eso por lo menos da ánimos para continuar, pero fíjate en el tema. Lo que pasa que bueno, ahí tenía una denuncia también económica que aquí se haría también. Y entonces, aunque para la lucha concreta y puntual de Sintel cuando lo estaban desmantelando no serviría, pero sí que para todos los que se asociaron para denunciar a la empresa y sus manejos y desmantelamientos igualmente que aquí, pues sí van a sacar dinero. Los sindicatos funcionan a través de la organización y el compromiso de los trabajadores, de los afiliados. Si los trabajadores no responden en la huelga, pues bueno, sin duda tendremos que buscar otros mecanismos, por lo menos de concienciación. Seguiremos lo que estamos haciendo habitualmente, que es mucha propaganda en el centro de trabajo, tratando de dar nuestra visión, nuestra postura y cuáles serían las formas de actuación para conseguir doblegar un poco la empresa. Pero sin duda alguna hace falta que los trabajadores se sumen a las convocatorias, se sumen a los paros, para que realmente tenga o pueda servir de presión suficientemente fuerte como para intentar algo. Este martes, como te digo, en la próxima reunión de la mesa, veremos definitivamente si la huelga sigue para adelante o no. Desde luego, desde CNT ya lo tenemos hablado, nosotros tuvimos reunión ayer como sindicato, como sección sindical, y teníamos ya claro que lo más probable es que como CNT no tiremos para adelante, es decir, plantearíamos un cambio en esa mesa, porque lo que estamos viendo no merece la pena para hacer ese gasto y ese esfuerzo. La herramienta de la huelga deberíamos tenerla para Semana Santa. Luego, si esa herramienta realmente no quiere ser usada, pues evidentemente... Claro, era un poco también, nosotros hemos convocado la huelga un poco también con una cuestión de plazo, digamos, ¿no? Y entonces que estuviera abierta la posibilidad de, si la lucha seguía fuerte, poder continuar en Semana Santa estando en plazos. Y ese fue un poco el argumento que dimos para convocarla, sin saber muy bien todo lo que podía estarse desarrollando alrededor de este acuerdo. Y como lo hacíamos condicional, pues condicional seguimos y en fin, después de lo que ya hemos visto, después de la convocatoria y tal, es más que probable que no estemos en esa huelga. Personalmente no. Pero lo que sí es verdad
es que, y nosotros lo defendemos siempre, es que hay que luchar porque incluso, aunque no ganemos, a lo mejor perdemos menos, como poco, ¿no? Hay una frase que utilizamos a menudo. Sí, si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido. Si luchas estás perdido, ¿eh? Pues esa, incluso cuando sale mal, como podría ser este caso, la lección que se debería aprender es que con la lucha ha salido mejor. Si nos creemos por lo menos todo el desarrollo que ha ido llevando la empresa y diciendo, y lo que os voy a colocar es un ERE de 20 días por año y casi 4.000 trabajadores y no sé qué, no sé cuánto, lo que sale es mejor que eso. No es bueno, pero es mejor que eso. Es decir, que al menos la lección de que movilizándote, presionando, peleando, siempre se puede conseguir algo, yo creo que vale casi siempre. Bueno, yo creo que es perfectamente sostenible, aunque han hecho todo lo posible para que no lo sea. Es decir, la visión que tenemos un poco es que desde IAG han hecho un diseño de estructura de todo lo que es las diferentes compañías en la que Iberia no encaja del todo. Es decir, cuando se hace la fusión, sabéis que se planteó como una fusión entre iguales. Entre iguales más o menos porque ya había pequeñas diferencias, pero bueno, un poquito más grande la British, un poquito más pequeña Iberia, pero no era una absorción en absoluto, se supone que era una fusión. Lo que pasa es que desde entonces todo esto ha ido cambiando en la velocidad de vértigo porque han aplicado políticas totalmente distintas en una compañía y en otra. Es decir, donde la British ha hecho una tremenda inversión de más de 7.000 millones de euros, ha metido gente, se hablaba de 7.000 trabajadores nuevos, ha invertido en la última generación de aviones, los más nuevos que están saliendo, pues Iberia ha hecho justo lo contrario en todo. Es decir, la poca renovación de flota, bueno, primero ha dejado un montón de aviones que ha ido pasando a otras compañías. Montó, como sabes, lo de Iberia Express, lleva, pues no sé ahora mismo si son, se ha parado, pero me parece que iban ya 16 o 18 aviones que se le ha pasado, que son aviones de Iberia, pero se le ha pasado a esta compañía supuestamente nueva, con gente desde luego nueva, no ha pasado nadie de Iberia a esa compañía, sino que es gente que entra de la calle, con lo cual han ido quitando trabajo de Iberia, aviones, líneas, slots, etcétera, y se supone que entonces es imposible que se pueda mantener la misma plantilla. Por otro lado, ha ido dejando líneas sin tener que ver con Iberia Express, que tiene mucho más que ver con la British, como es la de Johannesburgo, o incluso planteamientos que hay en América Latina, que era un poco la joya de la corona de Iberia, pues se están haciendo rutas a través de Londres para ir a Latinoamérica, desde Madrid. O sea, son cosas que indican otro planteamiento distinto. Y en la propia renovación de la flota, pues si una cosa así, el proyecto es para 56. Claro, con 56 aviones es imposible mantener la plantilla ni siquiera con este ajuste, por llamarlo así. Mira, quizá hay unas cifras que son bastante explicativas. Es decir, eran 120 aviones lo que tenía Iberia aproximadamente, creo que eran 126 hace unos años, y tenía unos 200 trabajadores por avión. Con toda esta reestructuración vamos a quedar unos 16.000 y pico trabajadores en la compañía y van a ser 307 trabajadores para 307 trabajadores por cada avión. O sea, aumentamos el número de trabajadores por cada avión porque, claro, estamos perdiendo líneas, estamos perdiendo rutas, estamos perdiendo todo. Claro, es imposible. Es decir, los aviones no engordan y van a los mismos pasajes aunque lo llenen. Claro, entonces Iberia ha empezado todavía ahora, muchos años más tarde de cuando, o sea, esto lleva hablándose 10 años. Y lo que está cogiendo son aviones 330, que son aviones, efectivamente, sobre todo para el largo medio radio, o sea, para lo que sería Centroamérica, más eficientes que los 340 que está utilizando, más baratos porque tienen dos motores, gastan menos combustible,
pero son aviones que ya ni se fabrican, o sea, están fuera ya casi de catálogo. Es decir, ha tenido una política completamente distinta, contraria a la que ha tenido la British. Entonces, claro, esto ha ido descompensando tremendamente las dos compañías supuestamente iguales en fusión. Ahora mismo no sé si quedan 80